Hoy van a conocer todo acerca de los súper aclarantes. ¿No les ha pasado que la clienta se fija en estos tonos acá y dice, wow, me gustaría tener un rubio así? Esas son las series 11, algunos 12, 13, pero no son colores. Entonces, ¿qué son? Ellos caen en la categoría 11, 12 y 13. Hay algunas series 900 también, pero no son colores porque los colores caen en la categoría 1 al 10. No hay ningún color más oscuro que 1 y no hay ningún color más claro que 10. Y los super aclarantes, como son 11, 12, 13 y serie 900 mayormente, ellos son tonos translúcidos. ¿Qué significa eso? Si agarras un globo sin inflarlo, tú ves un color, por ejemplo, azul, muy bonito. En el momento que tú lo inflas, vas a ver el mismo tono azul, pero translúcido. Así que el súper aclarante viene siendo un tono translúcido. No es un color, así que no tiene depósito de tono, tiene ligera matización en algunos y otros no, como por ejemplo el 000. En sí viene siendo una alternativa a la descoloración, porque tienen el doble de amoníaco que un color profesional, así que su propósito mayormente es hacer una aclaración en el cabello. Pero hay varios obstáculos que impiden que tú trabajes con el súper aclarante. Yo, por ejemplo, no suelo trabajar con ellos y les voy a decir por qué. Primera creencia errónea es que el súper aclarante no hace daño y sustituye una descoloración. El súper aclarante tiene el doble de amoníaco con color natural, así que sí tiene bastante amoníaco. Y segundo, solamente se trabaja con ellos con peróxidos volumen 30 y 40. Así que aparte de que tiene una gran cantidad de amoníaco, también tienes que trabajar con peróxidos muy altos. Así que no evita daños. Segundo problema, solamente se le puede trabajar en cabello que nunca ha sido teñido. Así que no puedes hacer esa aclaración en cabello que tiene cualquier tipo de depósito de color. Y ustedes saben muy bien que hay muy pocas personas que quedan con cabello virgen que nunca ha sido teñido. Tercer problema, entre esas pocas personas que quedan que se le puede trabajar, solamente pueden ser personas que tengan un nivel 7 o más claro. Así que la persona tiene que ser rubia natural para poder hacer la aclaración con súper aclarante. Y en Latinoamérica, ¿quién tiene una base rubia natural? Pocas personas. Ya descartamos el 95% de la población latina, pero si eres de las pocas personas que nunca se ha teñido y tienes el cabello rubio natural, pues sí se te puede trabajar con un súper aclarante. Esta es la serie de los súper aclarantes de Alter Ego. Como pueden ver, algunos tienen depósito cenizo. Este tiene cenizo y dorado, dorado solo, violeta, violeta con cenizo. Así que ellos sí tienen matización. Como pueden ver, luego del punto, luego del 11, tienen ligera matización. Pero al ser un color translúcido con muy poca potencia para neutralizar, por esa misma razón no podría funcionar un cabello oscuro, porque cuando aclaras un cabello oscuro, los tonos subyacentes que quedan expuestos, el súper aclarante simplemente no tiene potencia ni fuerza para neutralizarlos. Así que si tienes un color 7 o más claro y trabajas con un súper aclarante, ya sea con peróxido volumen 30 para aclarar 3 tonos o un peróxido volumen 40 para aclarar 4 tonos, lo puedes hacer según la matización que necesitas. Por ejemplo, si tienes un nivel 7 y quieres aclarar a un nivel 9, utilizarías un súper aclarante con volumen 30, aclararía a un nivel 9 y el súper aclarante que eliges entonces debería tener una matización violeta para eliminar el amarillo que queda abajo del 9. También muy popular es el 000 o el 0SS. Esos son tonos súper aclarantes muy potentes, mayormente son para aclarar 4 tonos, ya sea del 7 a un 10, del 8 a un 10. Y como pueden ver, no tiene ningún tono neutralizante, así que eso se encarga solamente de aclararles el cabello. Así que el súper aclarante es una manera de aclarar el cabello en vez de decolorarlo, pero ¿por qué yo prefiero una decoloración? Primero, el decolorante sí contiene amoníaco, pero puedes trabajar con él con un volumen muy bajito de peróxido, ya sea con uno de 10 o de 20.
Pero el super aclarante también tiene gran cantidad de amoníaco y debes trabajar con él con volúmenes altos, ya sea de 30 y 40. Así que yo personalmente considero que es más seguro hacer una descoloración leve. Segundo problema es que tiene muchos impedimentos y a la mayoría de personas no se le puede trabajar con super aclarante. Otra vez gana el descolorante. Y tercero, y considero que ese es el problema mayor del super aclarante, el resultado es muy impredecible. Si intentas neutralizar y aclarar al mismo tiempo, pues la neutralización es tan leve que es posible que no te haga el trabajo de neutralización completa. Entonces estarías aclarando con el super aclarante, pero no te matizó el color que quedó expuesto y luego tendrías que teñirlo nuevamente. Así que si haces una decoloración ligera, que sea muy suave para el cabello, luego vas a ver el resultado que queda expuesto y sabes exactamente qué tono deberías de utilizar para neutralizar. Recuerden que mientras más predecible, mucho mejor. En resumen, el super aclarante no es tan súper. Pero si tienes clientes que prefieren hacer una aclaración en vez de una descoloración, mejor edúcales sobre la descoloración, y una descoloración responsable con peróxidos bajitos no tiene por qué maltratar el cabello. Y el resultado es más predecible.